Buenas tardes a todos. En nombre del Centro Día, mi nombre es Roberto Liebenthal. Esta charla va a ser grabada y luego estará disponible en nuestro canal de YouTube. Se llama Centro Día YouTube. Eh, bueno, para mí es un placer presentar a Roberto Ferrari, amigo del Centro Día de muchos años, y es un tiene, digamos, combina sus actividades tecnológicas con investigaciones sobre la historia de la ciencia en la Argentina. Es autor de varios libros, así como de artículos y ponencias en congresos. Integró varias instituciones privadas relacionadas a la historia de la ciencia y recibió varios reconocimientos, entre ellos una mención especial en el concurso de Historia de la Ciencia José Babini del CONICET en 1988, invitado de honor de la Universidad Nacional de San Luis en el 94, invitado de honor también en las jornadas de historia de la Universidad de San Andrés en el 99, integrante de la comisión de homenaje a Germán Abe Alemán del gobierno de San Luis, y miembro honorario de la Fundación Félix de Azara desde el 2021. Roberto, ahora a ver, Ezequiel, ¿puedes poner la presentación? Y empezamos con la charla. Gracias, Roberto. Gracias, Ezequiel. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por el interés en este tema. Veo amigos entre el público. Quienes me conocen saben que aparte del conocimiento o la investigación histórica, tengo una pasión en torno al objeto en sí mismo. Y cuando descubrí esta publicación periódica muy huidiza, me propuse obtener una colección para mí. Me costó mucho tiempo y esfuerzo, y curiosamente quien me consiguió una colección parcialmente completa está entre los espectadores de esta charla, el señor Roberto Werner, a quien le agradezco aquella oportunidad de conseguir esta pieza. La Plata Manuscript es una publicación que inició un alemán que llegó a la Argentina de joven. Llegó en 1854, Richard Knapp, junto con sus hermanos. Y después de un tiempo de vivir en Rosario, se trasladó a Buenos Aires e incursionó en el periodismo y también se vinculó con las actividades de inmigración a la Argentina. A ver la otra pantalla, por favor. Este es un documento de 1869 donde aparece como inspector de la colonia de San Carlos, en Santa Fe. Otra diapositiva más, por favor. En el 72 y a lo largo del 73 anunció la aparición de esta publicación, que como fue hecha totalmente en alemán, simultáneamente él se sintió obligado a darle una traducción y la tituló Revista Alemana. Otra pantalla más, por favor. Este es el aviso que apareció en varios periodos en un diario rosarino y en otros del resto del país, donde hablaba de la publicación y sus pretensiones. La publicación fue pensada para atraer no solo mano de obra como habitualmente la campaña inmigratoria hacía, sino traer capital y conocimiento profesionales interesados en el país. Y, por supuesto, proyectar una imagen de la Argentina en toda su potencialidad, sus capacidades, sus recursos naturales y cuestiones geográficas e industriales y también económicas. La publicación
inició en 1873 mensualmente hasta 1876, con mucha regularidad. Los primeros 4 números se hicieron en un tamaño, llamémoslo en octavo. A ver, por favor, otra imagen. Este es el primer número. El número se inicia con una traducción de la Constitución argentina, mostrando la voluntad de recibir a gente de bien, a trabajadores y cualquiera deseoso de radicarse en el país. A ver, otra diapositiva. Germán Abel Alemán es uno de los primeros. Una cosa que he lamentado no poder incluir es un retrato de Richard Knapp. Es curiosamente elusivo, no hay no he tenido acceso a ninguna imagen de él. Y esto quizás nos lleva a un tema pendiente en la Argentina, un registro fotográfico en lo posible de personalidades argentinas o que han vivido en la Argentina. Lamentablemente ese trabajo no está hecho sistemáticamente. Y así se nos ha escapado un retrato de Richard Knapp. No, yo no conozco ninguno. Abel Alemán es uno de los tempranos colaboradores en esta publicación. Era un alemán, ingeniero en minas, que llegó en 1865, era amigo de Germán Burmeister, y a poco de pasar por Buenos Aires se radicó en San Luis. Y desde San Luis comenzó una serie de publicaciones sobre temas de su interés. Primero hace una descripción muy simpática de su viaje de Buenos Aires a San Luis y posteriormente hace descripciones de actividades mineras, de identificación de minerales, y en este periódico por primera vez aparecen analizados minerales de uranio, de tungsteno y de lo que se llaman tierras raras, que es un conjunto de elementos químicos que por sus características están agrupados bajo ese nombre de tierras raras. En los últimos números, mostrando su, yo lo llamaría espíritu humboldtiano, que figura entre otros personajes que han escrito en esta revista, hace un estudio de la meteorología del país en base a datos que existían en diversas localidades. Había diversas personas tomando parámetros meteorológicos que él compiló e intentó una explicación global, primera en el país, en cuanto a tratar de hacer un estudio físico regional. A ver, otra pantalla más. Este es un ejemplo del último número de la revista, perdón, el último número del primer año, del primer número, donde había una sección permanente de publicidad que ayudaba a mantener la edición de la obra. ¿Cómo se hacía la obra? Knapp convenció al presidente Nicolás Avellaneda de hacer una publicación con los criterios que él había anunciado. El gobierno subvencionó la mitad de la edición, se hacían 300 ejemplares, 150 quedaban en manos de Knapp, otros 150 en manos del gobierno, y la principal destinataria de estas publicaciones eran las naciones europeas germanoparlantes. El ritmo de publicación se mantuvo con mucha regularidad. Salía todos los meses, siempre la misma cantidad de páginas. A ver, una diapositiva más. A partir del cuarto número cambió el tamaño, hace un formato que podríamos llamar infolio, más parecido a un diario que a una revista. Y mantuvo las publicidades, que principalmente eran o algún hotel o algún banco o entidades vinculadas a la inmigración. Otra imagen. John Alemán es uno de los suizos que se instaló en las colonias en el país y fue un gran propagandizador de las actividades en las colonias.
tiene varios artículos en el periódico y una presencia continua en la misma. Otra pantalla, por favor. Acá quiero destacar un artículo que tiene una especial simpatía para mí. Este personaje, Carl Schulz Selak, fue invitado por Benjamin Apthorp Gould, el fotógrafo del observatorio, perdón, el director del observatorio de Córdoba, que había traído Sarmiento, y como Gould no tenía habilidades técnicas en cuanto a la fotografía, contrató a Jules Selak, que era un alemán que se había especializado en Boston en el observatorio privado de un millonario aficionado a la astronomía que se llama Rutherford, y puso a punto técnicas fotográficas. Rutherford envió por correo los lentes que debían usarse en el telescopio para poder registrar fotográficamente astros. Y lamentablemente llegaron rotos esos lentes y Shellac se ingenió para empalmarlos hasta que llegara un repuesto. Este es el primer artículo en el país sobre fotografía estelar. Otra pantalla más, por favor. Shellac enseguida sale, o manteniendo su postura de fotógrafo, se mueve en el ámbito cordobés y se incorpora a la universidad, dando la cátedra de física en la Facultad de Ciencias. Y publica un artículo describiendo la historia y la situación de la universidad en ese momento. Otra pantalla, por favor. Descubrí en Europa ejemplares de una separata que mandó a hacer sobre su trabajo. Separata que la editó el mismo Knapp, con muy buena presencia, y que evidentemente Shellac distribuyó en Europa como un complemento a las actividades que hacía Knapp con la revista. Shellac también propagandizaba sus trabajos. Una pantalla más. Hay una pequeña curiosidad. Hubo un error en la redacción del artículo. A ver, una pantalla más. Al pie de página hay una interpretación del término pampa como atribuido al lenguaje guaraní, y dándose cuenta del error, se la corrigió a mano en cada separata, indicando que en realidad el término pampa era quichua. Otra diapositiva más, por favor. Ahí se ve una ampliación. Otro trabajo importante de Shellac es un artículo sobre la Luna. En realidad es una excusa para publicar fotos tomadas por él, que están firmadas. Se alcanza a ver en el costado de cada imagen de la Luna su firma y la fecha. Estas son las más antiguas fotografías en papel que sobreviven, tomadas desde el Observatorio de Córdoba. Y tienen la particularidad de ser verdaderas fotos pegadas en el periódico. O sea, se tuvieron que hacer 300 copias de la foto y se pegaron. En una nota al pie, dice que en una librería de Buenos Aires, la del Nolte, se venden ejemplares de la foto. Yo, en el formato suelto de la foto, nunca encontré un ejemplo. Los pocos que he visto están asociados a la revista, lo cual indica que la publicación, el libro, la revista, el periódico, tiene una cierta capacidad de preservar cierto material que de otra manera se pierde en el caso de una foto suelta. Otra imagen, por favor. Bueno, esta es una ampliación. Este es un grupo, esta foto es muy clásica en el ambiente de los historiadores. Son los profesores contratados por Burmeister para la Academia de Ciencias de Córdoba.
Córdoba. Celac es el que está en el medio de pie. Y al lado de él, a su izquierda, ese señor bajito, es Hendrik Wegenberg, un zoólogo holandés que tuvo mucha actividad en el país, creó la Sociedad Entomológica en Córdoba, lo guió a Holberg en sus aproximaciones darwinistas, y en este periódico publica un estudio sobre el bicho de canasto. A ver una imagen más. Esta es la única litografía que se le dedica en el periódico. Es todas las etapas del desarrollo del bicho canasto. Este artículo dio lugar a una discusión con el zoólogo ruso Carlos Berg, que estaba en el Museo Nacional. Otra imagen, por favor. También conseguí una separata más bien artesanal hecha por Wellenberg, que fue enviada por él mismo a la Sociedad Entomológica Holandesa. Otra imagen. Sobre el margen derecho se alcanza a ver un trozo del sello de la sociedad que se desprendió de esta publicación hace unos 10 años y yo logré comprarla en Holanda. Esto muestra que los autores, ya sea con el apoyo de NAP, en el caso de Jules Celac, o del propio motivado por el mismo autor, difundían sus trabajos entre los profesionales o ambiente especializado. Una imagen más. Este es George Claras, un suizo que estuvo en Brasil y en Argentina acompañado de su amigo Heuser y recorrieron la provincia de Buenos Aires, hicieron un par de trabajos geológicos interesantes y en Tierra del Fuego buscaron oro. Hay un artículo que sugiere que también encontraron diamantes en Tierra del Fuego. Ese artículo es un poco confuso porque no queda claro si realmente el cristal que consideraban como diamante lo era. Está publicado en Suiza el trabajo. Claras se instaló en Bahía Blanca después de haber recorrido la región y en su estancia cultivó uva chinche y hace un artículo sobre el vino que fabricó en su estancia. Finalmente se vuelve a Suiza cansado de los ataques indios. Le llegaban malones que le destruían y le robaban el ganado, así que se fue de la Argentina con cierta molestia. En Suiza sobrevive un museo que él logró formar en base a donaciones que hacía, le enviaba mucho material allá. Hay un sacerdote que escribió una pequeña biografía de George Claras, donde cuenta esos envíos que hacía, y que cuestionado, él decía, yo ante todo soy suizo, como diciendo que no iba a dejar en la Argentina ese material, sino que prefería que quedase en Suiza. Y hoy se conservan tejidos, objetos indígenas, muestras zoológicas y botánicas de minerales, en un museo reconocido. A ver otra imagen. Bueno, otro de los grandes personajes que expresaron y relataron sus aventuras en la Argentina es el ingeniero alemán Frank Host. Se había radicado en Salta y comenzó expediciones en la región, sobre todo en la zona del Chaco, el Chaco Gualamba. Hizo detalles muy finos sobre la hidrología y la geografía de los terrenos que visitaba. Analizó y publicó en La Plata Manuscript las posibilidades de cultivo de plantas en Salta, mostrando la capacidad del terreno para ciertos cultivos de interés, y
tiene muchas observaciones antropológicas de su interacción con los indígenas, sus costumbres, relatos sobre cómo cazaban, cómo se comportaban frente al hombre blanco, cómo vivían, muy interesantes. A ver otra pantalla. Este es otro estudio de él sobre los llanos del Manso, esa región que se extiende entre Formosa y Salta, el llamado Chaco Central. Con el tiempo no alcancé a introducir esa información en el libro que he publicado. Parece que Host en la Sociedad Geográfica Argentina, en la revista de la Sociedad Geográfica Argentina, una década después de estos trabajos, siguió publicando sobre el Chaco. Así que es probable que alguna de estos relatos esté reproducido en la revista geográfica, pero yo no he podido acceder a ningún número de ella. A ver otra pantalla. Bueno, este es el último número, la parte final del último número, de diciembre del 76, y en la página anterior, a ver una pantalla más. No, para el otro lado. NAP anuncia que da por concluido el despliegue de información de la Argentina según sus criterios. En realidad, no les he contado que además de la Argentina hay descripciones de países vecinos. Hay descripciones del Uruguay, del Brasil, de Bolivia, de Chile. Hay una descripción muy interesante sobre la puna de Atacama chilena. Y en realidad, él dice que terminó el proyecto, pero no aclara que en realidad lo que pasó es que se corta la subvención del gobierno por la crisis económica del 76. Avellaneda deja de subvencionar la revista y NAP decide cerrarla. Anuncia que va a continuar con una publicación en castellano que denomina El Economista. Una pantalla más. El Economista, que salió en los años 76 y 77, fue un semanario en castellano centrado en temas económicos. Y varios de los autores que lo habían acompañado en La Plata Manuscript también escriben acá, especialmente Abel Alemán. Una pantalla más. En el 76, el Comité Central Argentino para la Exposición de Filadelfia en Estados Unidos convoca a ANAP para que elabore una obra describiendo la Argentina. Esa obra, de más de 400 páginas, está escrita por varios de los autores alemanes que acompañaron a ANAP en La Plata Manuscript. Es una publicación muy interesante. Hay cuestiones botánicas, zoológicas, geológicas, económicas, industriales, y se acompaña de un mapa que originalmente apareció en La Plata Manuscript, que es un mapa desplegable de territorio entre el sur de Buenos Aires y La Pampa. Entre los otros autores que trabajaron en La Plata Manuscript, hay que mencionar a Paul Lorenz, el botánico de la Academia, y otros personajes que también formaban parte de la Academia colaboraron en la publicación. Hoy día, la publicación ha sido muy olvidada. Es cierto, son 300 ejemplares, se iban del país, pero se supone que diversas bibliotecas argentinas deberían haber conservado ejemplares de la publicación. Esto es relativamente cierto, pero escaso. El catálogo del CONICET de publicaciones periódicas menciona 4 o 5 reservorios. Yo he encontrado ejemplares en el Instituto Darwinio, la mitad de la colección más o menos,
la colección completa en la Biblioteca Nacional y la colección completa en el Instituto Miguel Dillo de Tucumán. Los estudiosos de la inmigración alemana en la Argentina, muy pocos mencionan este trabajo, esta publicación. Y las razones son, primero, que sobrevivieron pocos ejemplares en la Argentina. Yo he conseguido, digamos que 2/3 partes de la colección después de décadas de buscarla. En el comercio he visto 2 colecciones, una vendida acá en Buenos Aires, las 2 vendidas acá en Buenos Aires. Durante décadas he consultado libreros de Estados Unidos, perdón, de Europa, y nunca conseguí un dato, ni un ejemplar suelto. O sea, el que sea desconocida o parcialmente desconocida entre los historiadores tiene un poco de lógica. Han sobrevivido pocos ejemplares. Hace un tiempo bastante largo, el doctor Eduardo Ortiz, un matemático argentino radicado en Londres que falleció lamentablemente el año pasado, hizo una edición facsimilar, perdón, no facsimilar, en microfichas, en la década del 80, formando parte de una colección que él llamó la Humboldt Library. Él vendía estos microfilms de documentación argentina escasa. También incluyó la revista del Jardín Zoológico de Holberg, que era muy, muy rara. Y a pesar de eso, en muchos ámbitos no se le reconoce a la publicación. Hay autores especializados que no la han citado. Es realmente triste y curioso al mismo tiempo. En la Argentina mucho se ha destruido. En algún caso, hablando con familiares lejanos de Abel Aleman en San Luis, me dijeron que destruyeron o tiraron lo que estaba en alemán porque nadie lo podía leer. Y en las últimas décadas he presenciado 2 vaciamientos importantes en repositorios sobre ciencia y técnica del siglo XIX, que son irrecuperables. En la Sociedad Científica Argentina, cuando era director de la biblioteca Horacio Camacho, tiró un montón de material. Y en el Centro Argentino de Ingenieros vendieron al papel una habitación llena de libros, revistas, fotografías, mapas. El bibliotecario está enfrentado al problema del espacio. Todos los que juntamos algo estamos obligados a pelear con el tema del espacio. Y lamentablemente los criterios que se han usado para lograr espacio son discutibles. Por supuesto, hay instituciones valiosísimas, son pocas, pero muy valiosas, que están rescatando y preocupadas por el pasado del conocimiento científico argentino. El doctor Diego Medan, que está con nosotros, está a cargo de la Biblioteca Arata, rescatando y conservando un patrimonio sorprendentemente variado y valioso. La Fundación Félix de Azara es otro ejemplo muy importante. Y por supuesto, nuestros anfitriones de día son otro excelente ejemplo de gente dedicada a rescatar y preservar, cosa que es no solo valiosa, sino necesaria. Bueno, si tienen alguna pregunta, con gusto les puedo dar respuesta. Antes de sacar, Ezequiel, mostrar de vuelta la foto de la luna, porque varios llegaron tarde, pero esa foto de la luna es extraordinaria. Es la primera foto de la luna publicada en la Argentina. En el año, ¿qué año? 73, ¿no? 74. 74. Y ese es extraordinario, ¿no?
A ver si alcanzan a ver mi ejemplar. Ah, ahí. A ver, bueno, deja de compartir, Ezequiel, a ver que así vemos lo de... Gracias, Ezequiel. A ver. Ahí. Sí, se ve bien, qué barro. Son dos tomas diferentes y los dos negativos originales fueron copiados en un único positivo. Cuarto creciente, cuarto menguante. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la verdad esta interesante presentación de la Plata Monaschrift, que para algunos lo confundirían con la Plata Zeitung, pero la verdad que es un número muy especial. Yo diría, los que tienen preguntas que levanten la mano y bueno, ahí empezó María Luisa. ¿Tenés una pregunta? Pon el... Sí, buenas tardes. Yo llegué 2 minutos más tarde y estaba escuchando que alguien había hecho, no sé si relacionado con la Monaschrift La Plata, con los de datos meteorológicos de aquella época. Sí. ¿Quién se era? trata de Germana Bell Alemant. Ah, ese lo hizo. Ese hizo todo el compilado de datos que en aquella época podía haber habido y hasta armó. ¿Y eso dónde se lo lee? ¿En el mismo Monaschrift o no? Sí, la edición que he hecho de mi estudio incluyo la transcripción al castellano de esos trabajos. El alemán radicaba en San Luis y fue rector y profesor en el Colegio Nacional de allá, y armó una estación meteorológica y tomó mediciones durante mucho tiempo. Gould desde Córdoba le prestó instrumental para hacer mediciones. Y había diversos personajes dispersos en el país, en Corrientes, en Bahía Blanca, en Córdoba, que le facilitaban a él o fueron publicados en diversos lugares, y él recopiló esa información, hizo un estudio climático regional. Qué bueno. Muy bueno, gracias. De nada. Aclaro que María Luisa es experta en meteorología y escribió, tiene una publicación donde escribe me sale huracanes, pero no, los tornados en la Argentina en los últimos 50 años, ¿no? Más o menos. María Sí, Luisa. Sí. Primero, experta significa que más o menos está uno aficionado a la meteorología. No, bueno, No, yo soy doctora en ciencias meteorológicas y me dediqué toda mi vida al estudio de tornados en la Argentina como una especialidad. Eso es lo que quería corregir, porque si no creen que uno mira al cielo y dice cualquier cosa. Pero me interesaba mucho eso que decía el señor Ferrari, doctor Ferrari, porque... No. Si me facilita un mail, le puedo hacer llegar los artículos. Ah, perfecto, listo. Se lo pido a, ¿cómo se llama? Se lo mando a través de Mónica. Sí, perfecto, sí. A través de Mónica le voy a mandar. Bueno. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Regula. Sí, muchas gracias, Roberto, por esta exposición. Yo, por lástima, estoy muy mal conectada y quién sabe si me pueden escuchar ustedes. Sí. Tengo 2 preguntas. Una en realidad es más una observación, y es que de Lorentz yo encontré lo mismo, esas separatas que él envió a Alemania, y encontré en la Universidad de Jena varias, y no me acuerdo en cuál otra, pero hay 2 universidades por lo menos que tienen separatas de Lorentz, cuya característica me parece que ser la misma como de las que usted dijo antes, que son como recortados de la Monaschrift, es decir, son la misma composición, la misma letra, pero más pequeño. Esto es curioso como... No tiene una portada como la de Jules Selac. Jules Selac hizo separatas
En realidad se lo No, dice. esta es mucho No, más grande. No, las que yo conozco son de un formato como un cuarto de esto, pequeñitas. ajá, interesante, Sí, muy interesante. curioso. Sí. Y Bien. después quería preguntar, usted mencionó al comienzo de la trayectoria de Claras y Heuser algo que creo que tampoco Ezequiel lo conocía, y es una llegada hasta Tierra del Fuego para buscar oro y diamantes. Sí, Me llamó poderosamente la atención porque yo no había... Sí, Ezequiel, ¿tú te acuerdas de eso? No, eso mismo iba a preguntarle, Roberto, gracias por la exposición tan interesante. Sí, ¿en qué año había sido eso? Porque sí, yo estudié algunos artículos de Jacob Heuser, pero no es la había visto. década del 60, pero no recuerdo con precisión. De todas maneras, después te mando la información que tenga. Perfecto. Sí, yo había visto que llegaban hasta Río Negro, Claro, porque pero hay no más al sur. Buenísimo. Perdón. hay una biografía bastante extensa de Claras, ¿no? Sí, por este Sí, sacerdote ahí debe estaba en los toldos, se me escapa ahora el nombre. Hooks, ¿no? Sí, Sí, Hooks, exactamente. HUX. Meinrado Hooks. Bien. Ok. Bueno, eso habría que fijarlo, sí. Gracias. René, tenés... Sí, Sí, en primer lugar, muchas gracias Roberto por este verdadero rescate para todas las personas que nos interesa Sí, la historia de la inmigración y la ciencia, por supuesto. Tengo simplemente observaciones, no preguntas. Me llama la atención, eso vale para muchas publicaciones donde hay dibujos, la exactitud y la nitidez de los dibujos, por ejemplo, de los vegetales o de los animales. Es impresionante, son reproducciones mejores que cualquier fotografía, las que vienen del siglo XIX sobre todo. Yo he visto muchas cosas sobre la yerba mate en Misiones y Paraguay, donde hay dibujos que realmente sobrepasan la capacidad de una cámara fotográfica. Es hermosísimo eso. Que la tradición en las ciencias naturales, la tradición del dibujo, Exacto. es secular. Han trabajado, y yo también he visto dibujos sorprendentes, que son competencia con con el arte moderno que se llama Hiperrealismo. hiperrealismo. Sí, exactamente, sí. Y otra cosa que también llama la atención de estas personas que con una rapidez realmente envidiosa aprenden el castellano, se ubican en las universidades, escriben en castellano, aparte de su idioma de origen, publican sus cosas en castellano y son docentes en las universidades sin traductores, ¿no? Como un aprecio, quiero decirlo. Y por otra parte... Sobre esto, René, quizás te puedo responder rápido. Me parece que la causa es que todos ellos habían hecho el gimnasio en Alemania, sabían perfectamente latín, y el latín los ayudaba, sí, o sea, sabían con un buen latín, y esto les ayudaba para en pocos meses hacerse del idioma. Es casi increíble, pero es así. Yo también lo he visto acá con un chico que vino con latín y que no podía yo creer que en 3 meses hubiera aprendido tanto el idioma del lugar, hoy todavía. Sí, yo lo he visto eso con los misioneros Así que que tenían que disculpa pasar... que interrumpido. Sí, no, es correcto, lo he visto con los misioneros que en la época colonial tenían que aprender forzosamente castellano o portugués y lo lograron, absolutamente todo. Y lo último, no lo último, pero lo que quiero decir es que me da mucha vergüenza esta situación que la Argentina esté perdiendo tanto material, tanta memoria, tanta documentación por falta de un proyecto global de rescate de todo lo que existe
etcétera. Cada uno, el que hace algo, bueno, lo hace más o menos por cuenta propia. La Biblioteca Nacional hace sus esfuerzos, pero veo que también en este sentido que falta realmente un proyecto científico para el rescate de la ciencia y de la historia de la ciencia en la Argentina. Así es. Una cosa que me Sí, olvidé de yo creo que comentarles, ahí Roberto Ferrari, perdón, ¿Regula? una cosa que me no olvidé de escucho comentarles casi nada. es que la publicación tuvo mucha presencia entre los botánicos y los geólogos, porque los botánicos y los geólogos se formaron fundamentalmente en Córdoba. De ahí que la tradición de ambas disciplinas conserve el recuerdo y el uso de los trabajos que se hicieron en La Plata Monascript. Es una de las pocas excepciones donde la publicación continúa de alguna manera viviendo en la obra de los botánicos y de los geólogos. No, yo quiero realmente realzar su labor, Roberto, porque el trabajo que usted ha hecho con tan solo conservar y darnos para las colecciones del Centro Día unos tomos preciosos de antiguos, realmente es muy encomiable, para decir algo. Estamos agradecidos y felices con esto. Pero le quería decir otra cosa, y es entre los ejemplares que existen de La Plata Monatschrift en la colección alemán están bien todos los números en los cuales contribuyó Johann Alemann. Ahora, bien, yo no recuerdo, Ezequiel debe de saber si tenemos nosotros esto o si lo tiene Carlos Alemán, porque nosotros hemos como hecho una repartija de la biblioteca alemán, por lástima, algo quedó con uno de los primos y otra parte, por suerte, creo que la mayor, con nosotros. Pero, Ezequiel, ¿tú te acuerdas de eso? No. Es decir, artículos de Johann Alemann publicados en La Plata Monascript. En este momento no recuerdo. Bueno, los números de La Plata Monascript que tenemos, que tenemos o que tiene Carlos. Claro, sí, lo podría revisar porque no lo recuerdo. Sí, eso, sí. En todo caso los tiene Carlos. Sí. Yo tenía una pregunta, esos artículos no se reprodujeron también en las actas de la Academia de Ciencias de Córdoba, porque digamos, al final ellos pertenecían también a la Academia de Ciencias, ¿no? de Córdoba, aparte de la universidad. Sí, claro, muchos de los autores eran también miembros de la academia, pero que yo conozca, en mi libro yo destaco cuáles son los artículos que conozco que han sido traducidos, pero no recuerdo ninguno que forme parte de la academia. Y ese libro para la exposición de Filadelfia, ¿usted tiene ese ejemplar? Sí, sí, todo lo que les mostré es porque lo tengo. Ese debe ser fabuloso. Es muy lindo, se hicieron en 4 idiomas. Se hicieron ejemplares en francés. Nosotros también tenemos bueno. Es decir, nosotros tenemos el ejemplar alemán y me parece que otro más en la biblioteca, pero le faltan los mapas. Sí, los mapas siempre son la dificultad en esto. Bueno, Ernesto Tamero, tenés. No, yo soy Ernesto Friedrich, no sé si... Bueno, sí, bueno, está Ernesto Damero también. Bueno, habla de Ernesto también. Bien, no sé cómo se pone el nombre, por eso no lo puse. Yo quería hacer un comentario. Es curioso que Jorge Clarás, o George Clarás,
hay un pueblo que está cerca entre Benito Juárez y Necochea, en la provincia de Buenos Aires, que se llama Jorge Catarás. Y fijándome en Google, está dirigido a él, o sea, es en honor a él que se le puso el nombre de ese pueblo. Probablemente de todos los nombrados acá, debe ser el único que tiene un pueblo, o uno de los pocos que tienen un pueblo con su nombre. Quizás sea porque un hermano de él era directivo del Ferrocarril del Sur, pero el nombre del pueblo es por él. Bien, interesante, bien. Ernesto Damerow, tenés que poner el micrófono. Gracias, Friedrich. Quería preguntar, ¿la publicación El Economista hasta cuándo salió o fracasó? Son 2 años, 76 y 77. Tengo la colección. Si le interesa, está a su disposición, algún estudio que quiera hacer o información que tenga ella. ¿Y eran temas económicos, digamos, de la economía de ese momento? ¿O? No exclusivamente. Muchísimas de las publicaciones del siglo XIX no son específicas a pesar de su título. Hay muchas revistas literarias que ponían el rótulo científico y por supuesto no tenían mayormente entidad en ese tema. Y lo mismo, El Economista no solo trata de cuestiones económicas, sino también, por ejemplo, Laleman publica un artículo sobre sus experimentos con dinamita. Él importaba dinamita, él tenía actividad minera, importaba dinamita que llegaba sudando la nitroglicerina, era peligrosa, y fabricó dinamita en base a nitroglicerina que él fabricó en San Luis. Y cuenta esto en El Economista. Hace otro trabajo sobre triangulación del territorio, tareas más bien de cartografía y geografía, y aparecen en El Economista. Para nada es específico. Es típico de la Argentina que en el siglo XIX haya una superposición de temas en las publicaciones periódicas. Supongo por la escasez o la dificultad de ser específicas, porque no habría especialistas suficientes o no habría temas suficientes. El asunto es que es muy común que, por ejemplo, el artículo más detallado sobre los experimentos de rayos X que se hicieron en 1896 aparezcan en una revista que se llamaba La Agricultura. Otro ejemplo de lo dispersivo o intangible de estas cuestiones. Dependía de las personas, dependía del espacio libre en las páginas, y eso sucede muy a menudo en la hemerografía del siglo XIX. Francisco, ¿tenías una pregunta? Sí. Sí, muy interesante la exposición. Yo lamentablemente llegué un poco tarde, pero me pareció muy interesante, y también las preguntas y respuestas. Tengo una pregunta sobre la Sociedad Científica Argentina. ¿En qué situación se encuentra actualmente? ¿Alguno de los presentes sabe? Y me llama la atención el comentario sobre que habían descartado material en la biblioteca, pues yo tenía entendido que esa sociedad tenía por objeto, entre otras cosas, acopiar materiales que hicieran referencia a la historia de la ciencia en la Argentina. Entonces, me interesaría saber cuál es la situación actual de esa institución. Bueno, yo no le puedo hablar actualmente porque hace años que no visito a la entidad. Yo la frecuenté en los 80 y los 90, y desde cierto punto de vista, ya la sociedad científica a principios del siglo perdía cierto sentido en el aspecto que cada disciplina científica ya estaba organizada en sus instituciones. La física, la química, los ingenieros, los geólogos, ya había instituciones propias para cada rama de la ciencia. La especialización había sido tan grande, la diversificación tan grande,
que perdió un poco de sentido una sociedad que los englobara a todos. Tienen un edificio muy grande, condenado por tarifas de agua que se medían por superficie cubierta, y entonces estaban continuamente luchando con subalquilar espacios para poder pagar las facturas. Una situación triste que no sé actualmente en qué estado está, pero he visto tirar material para desocupar habitaciones para poder alquilarlas. Estoy hablando de los 80 y los 90. Bien. Interesante también lo de Clarás. Mi mujer tiene un campo que queda relativamente cerca de Clarás. Hemos visitado alguna vez el lugar. Y en relación a eso me interesa saber, ese en Suiza, que tiene los materiales. Yo creo que sí. ¿En qué Yo ciudad creo haber googleado la información. Creo que se puede acceder a través de Google. Si uno pone Suiza, George Clarás, pero si hace falta, a través de Roberto o Ezequiel, me dan un mail y yo les paso la información que tengo. Ok, Muy gracias. bien, muchas gracias. Diego Medán. Sí. Aprovecho para preguntarle también que nos cuente sobre su biblioteca, porque no la conocía. Voy en orden. Primero, noticias recientes sobre la Sociedad Científica Argentina. Sigue existiendo, sigue teniendo una gran biblioteca. Supongo que todo lo que contó Roberto sobre sus penurias económicas y su dispersión alocada de material debe ser todo cierto, pero hay ciclos de conferencias, tienen buen equipamiento para eso, tienen un muy buen técnico a la hora de proyectar presentaciones en PowerPoint y, digamos, está viva. No sé qué tan viva está la publicación de los anales de la Sociedad Científica Argentina, pero la sociedad existe y hace lo suyo. Con respecto a la Biblioteca Arata, si alguien está interesado y de alguna forma a través del centro Día me llegan los pedidos, puedo mandar publicaciones que yo mismo hice sobre la biblioteca, artículos en revistas argentinas que describen el estado actual y un poco de la historia. Eso podría ser. En breve es una colección cerrada, formada por el que fue rector y primer decano de la Facultad de Agronomía, un médico y químico que se llamó Pedro Arata, fallecido en 1922, y que llegó a tener unos 40.000 volúmenes según la mejor estimación que hay, con mucho de historia de la ciencia, pero núcleos raros como alquimia, muchas obras sobre alquimia, la colección más importante que debe haber en el país de facsímiles de Leonardo da Vinci, mucha historia de América, cuestiones de límites, viajeros, en fin, era una persona típica de la generación del 80, un intelectual de esa época con muchísimos intereses y además era un bibliómano, o sea que era un coleccionista compulsivo de libros, pero sabía mucho de libros y no compraba cualquier cosa, sino material de muy alto valor. Más o menos la mitad de la biblioteca original está repartida entre lo que tenemos nosotros en agronomía y una partecita que hay en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina. El resto fue centrifugado por los descendientes. Y hay una buena cantidad de cosas muy valiosas. Yo hasta ahora identifiqué más o menos 130 títulos en bibliotecas del exterior, algunas públicas, otras privadas, y en colecciones privadas también de afuera y de adentro.
mi amigo Ferrari ha habido muy bien habidas una linda serie de títulos que pertenecieron a la biblioteca original de Pedro Arata. El señor Liebenthal está muteado. Perdón, hay una pregunta en el chat de Diana Schroeder Vilas, de dónde está ubicado el museo en Suiza de Clarás. No lo recuerdo ahora, pero después les voy a pasar el dato. Bueno, gracias. Sí, disculpen, lo que puse ahí en el chat, según lo que he leído en el Museo de Historia Natural de Ginebra, en Ginebra. Ok. Sí, sí. Ok, gracias. Gracias, Ezequiel. Ernesto, ¿tenías una pregunta o un comentario? Dado que está el doctor Medán, yo el otro día, Roberto, en una recepción te sugerí escribir sobre o hacer una conferencia sobre Federico Reichardt, que era el compañero de Pedro Arata. Yo hablé de Rodolfo Frank, pero acá no tenía placer de conocer al doctor Medán, así que puedo apoyar la sugerencia. Rodolfo está ahora en la reunión, así que por ahí se inspira con tu comentario para escribir algo o presentar sobre Reichardt. Sí, sí, Reichardt fue un personaje también, un científico importante. Sí. Francisco. Sí, hablando de Reichardt, que no sé si será la misma persona, pero en el suplemento Pero es Campo, sobre el diario de Reichardt la Nación, como científico o como modernista, porque Reichardt fue un gran modernista también, ¿no? Sí. Tenemos contacto con Guido Vittone, que quizás puede hablar sobre él. A ver, Francisco tenía un comentario. y quería Francisco está. completarlo. Sí, en el suplemento un campo, la Nación de la semana pasada, el sábado pasado, no de este, sino del anterior, sale un artículo sobre un tal Reichardt, un productor agropecuario sumamente interesante. Digo esto porque aquí es un deseo y sería una manera esa familia si se trata de la misma familia que desconozco. Pero el artículo es muy interesante. ¿Puedo opinar algo? Yo leí el artículo, sí, claro, pero es otra familia Reichardt que fueron secretarios de Agricultura y por los años 70 y que viven casualmente enfrente del casi en San Isidro y que fueron compañeros, los hijos nuestros en el colegio Goethe, etcétera. Por eso, Federico Reichardt lo trajo el yerno del Perito Moreno y lo trajeron en principio como químico. Sí. Después se descubrió que era un gran animista y descubrió muchos cerros y volcanes como el Juncal, pero su labor más grande fue que fue la primera expedición integral al hielo continental patagónico, que en esa época se desconocía todo. Y hoy leí el otro día que este guía que vive en el Chaltén, que no me acuerdo cómo se llama, apellido Guido, escribía algo sobre Ilse von Renzel. Ilse von Renzel Vittone. sí, era la compañera de Reichardt la que filmaba y sacaba fotografías y bueno, después como todas esas historias sabemos, estuvo en Darwinion, etc. Así es. Si Rodolfo escucha, mejor. A ver.
Sí, ya le vamos a hablar a Rodolfo. ¿Está Rodolfo? Sí, está en el... Si Ahí, me permite poner, hola, sí. Sí, cómo no. hay tres Reichert. Uno es Federico Reichert, con Reichert, que fue profesor de química en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Ese Reichert fue el montañista y el que escribió un libro muy interesante sobre en la cima de las vidas y de las montañas. El libro original está en alemán y fue traducido al castellano por la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria. Lamentablemente está agotado. Los otros dos eran hermanos, es Reichert, que era por un lado Manfredo Reichert, que fue profesor de la Facultad de Agronomía de edafología, es decir, la ciencia del suelo. Y el otro, Norberto Reichert, fue un funcionario del INTA que dirigió la parte referente a extensión. Lo que en el INTA llaman extensión es divulgación o hacer llegar los conocimientos científicos a los productores. Esos son, entonces, por supuesto, no tienen parentesco, porque uno es Reichert, Federico, o Fritz, como firmaba también él cuando hablaba en alemán, y el otro son los otros dos hermanos Reichert. Son dos apellidos distintos. Puedo agregar que Arata era director de Agricultura en el Ministerio de Agricultura de aquella época, cuando llegó Fritz Reichert a la Argentina y rápidamente lo capturó para que fuera profesor de química en la facultad. Y Reichert dudó mucho porque no sabía si iba a poder aprender la lengua, él lo que quería era explorar, vino para otra cosa y Arata lo convenció y hizo una carrera brillante como profesor de química. Y se escapaba de los exámenes para ir a escalar, que es lo que realmente le interesaba más. Como si fuera 100 años antes los alemanes que llegaron a Córdoba, que llegaron como docentes y se escapaban a investigar la botánica o la geología del país. Un gusto verlo, Rodolfo. Igualmente, gracias a todos. Y bueno, saben que me pueden consultar lo que necesiten o quieran. ¿Pregunta más de alguien? ¿Algún comentario? ¿No? A ver. Ezequiel, ¿querías comentar algo, Ezequiel? Yo no mencioné a todos los que formaron parte de la academia y que publicaron en La Plata Monascript, pero estaban Lorenz, Dering, Schulzelak, ¿quién más se me escapa? Max Siebert. Max Siebert es un personaje que con los conflictos con Burmeister lo echan y Sarmiento lo acomoda en Salta y hace una carrera muy interesante allá. Prácticamente todos los académicos colaboraron con NAP en esta revista. Gracias. Sí, me preguntaba, por ejemplo, por Claratz, que sí, por lo que recuerdo, no estaba en la Academia Nacional de Ciencias. No, Clara llegó mucho antes a la Argentina. Claro. Y no sé cómo se subvencionaba, porque claro, eso iba a preguntar. Eran aventureros, exploradores. Supongo que la búsqueda de diamantes en Brasil le fue bien. No sé. Es todo un tema. Claro, no tiene conocimiento de ninguna institución académica, digamos. No, para nada. No. Perfecto.
Claro, porque él se asoció con Heuser, ¿no? Ahí en la estancia en el sur, ¿era así, Ezequiel? Sí, sí. Bueno, juntos participaron de muchas exploraciones científicas, sí. Mm. En la estancia en Bahía Blanca, en Carmen de Patagones, Valle del Río Negro y Río Limay. Y elaboraron una carta geognóstica de la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí, pero Yo nunca creo vi que ningún vinieron juntos, ¿no? Bueno, si no viste el ejemplar, yo te puedo ¿No? Ellos facilitar el habían mío. llegado juntos aquí a Brasil y a la Argentina. Sí. Mm. Está bien. Y una pregunta así, ¿la plata Monaschrift era por suscripción o era una publicación que se distribuía gratuitamente a No, instituciones? se vendía. Se vendía. Tienen precio en la portada. También existía la opción de suscribirse. Mm. Está bien. Pero claro, dependía mucho del subsidio ese nacional para poder Exactamente. subsistir. A pesar de las propagandas que NAP debía cobrarlas, cuando se cortó la subvención tuvo que cerrar. Ujú. Está bien. Bueno, no sé, Regula, ¿querés hacer un comentario final, un cierre? ¿Regula? ¿Regula? Bueno, no me escucho. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, le agradecemos muchísimo a Roberto. Pues yo no tengo más preguntas en realidad, porque No, pero por sí, ahí yo lamento muchísimo. Después voy a escuchar la grabación porque hay mucho de lo que dijo Roberto no he podido escuchar, porque así que voy a tener. ¿No me escuchas? sí, te escuchamos. Te escuchamos, sí. Regula, sí, te escuchamos. A ver, bueno. Parece que no anda bien la comunicación de Regula, pero bueno, Roberto, la verdad que muchísimas gracias por la... ¿A quién? A Roberto Ferrari. No, porque yo estoy muy mal comunicada y no pude escuchar mucho de lo que se dije, de lo que se dijo, pero de todas maneras. No anda bien. No anda bien. Roberto, bueno, te agradecemos la presentación y muy interesante y bueno, deja un montón de puntas para seguir explorando. La verdad que es Cuando quieran. todo un descubrimiento, ¿no? Esta revista tan especial y bueno, nos alegra que las hayas rescatado y que se dé a conocer, ¿no? Su existencia. Aprovecho para anunciar también la última charla del año nuestra, que va a ser el 28 de noviembre, y es sobre las empresas alemanas en la construcción de Buenos Aires en los inicios del siglo XX, que va a estar a cargo de Patricia Méndez. Y bueno, va a ser nuestra última charla del año. Muchas gracias a todos por estar presentes en nuestras charlas y apoyar al Centro Día. Y bueno, si alguno necesita el contacto con Roberto, nos escribe al Centro Día y los comunicaremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por el interés. Chao, buenas noches. Adiós, hasta luego.